dando lectura a la infracción comprendida y conocida con el código D.07. Esta hace referencia a conducir realizando maniobras altamente peligrosas siempre y cuando la maniobra viole las normas de tránsito que pongan en peligro a las personas, a las cosas, bienes, objetos, y que este comportamiento como tal por parte del conductor del vehículo automotor específicamente suele darse en diferentes escenarios, connotaciones, circunstancias de lugar, modo y tiempo, amén de otros casos en que sería también difícil determinar, a no ser de presenciar el momento en sí, la maniobra o conducta que califique dentro de esta infracción. Para aproximarnos o concretar su entendimiento, se trae este tipo de ejemplos en que inicialmente, al hacer referencia a las personas, peatones que dejan de tener esta condición como tal, ya en la situación de pasajero, ocupante, acompañante, parrillero, suelen transportarse en condiciones que exponen considerablemente su seguridad y ocasionalmente también la seguridad de los demás. Debido entonces a que pueden ser bastantes o en gran cantidad este tipo de situaciones, damos como ejemplo, reitero, el transportarse en vehículos, bien sea de servicio particular, público o mixto, en condición de pasajero o acompañante, de tal forma que su riesgo, como se mencionó anteriormente, pueda ser altamente presenciable y presentarse también con consecuencias bastante desagradables. En vehículos de servicio público colectivo de pasajeros, cuyos camiones hacen que su carrocería esté diseñada para el transporte de los mismos, se observa casos en que la manera de frenar, dejar, recoger pasajeros, reiniciar la marcha del vehículo, maniobras de cambio de carril, toma de curvas, descensos o ascensos, ponen en situaciones bastante estrechas y considerables en materia de riesgo a los mismos. Para seguir denotando estas situaciones, conductores que transitan por espacios dedicados exclusivamente a los biciusuarios y que comparten la calzada tanto para el tránsito vehicular ordinario o convencional con estos conductores que se caracterizan entre otros aspectos por su grado de vulnerabilidad. No es correcto entonces compartir irresponsablemente en un automotor las ciclorrutas, bien sean ciclocalles, ciclobandas o ciclovías, en el cual también se está exponiendo considerablemente la integridad física, entre otras, de los biciusuarios. O transportar, circular en vehículos tipo motociclos, motocicletas, y ostentar o acarrear elementos o objetos que no pueden estar fijados de manera segura, así como
perder el control de los mismos y exponerse a que por velocidades, tiempos de reacción de otros conductores, en el evento de presentarse un accidente, este pueda tener connotaciones mucho más graves. Así como aquellas maniobras que constituyan conductas dolosas o altamente imprudentes, entendiendo el vocablo doloso como aquella actitud o preconcepción por parte de el conductor, preferiblemente de querer dañar, lesionar o alterar adrede la integridad y el bienestar tanto físico como psicológico de otros actores y generar en ellos lesiones de diferente índole, o aquellas que son totalmente imprudentes debido a que no se toman las medidas mínimas de seguridad vial para realizar diferente tipo de maniobras. Como observamos en este ejemplo, el realizar adelantamientos en tramos de vía donde se tiene un camellón o una demarcación cuya línea doble continua amarilla nos habla del doble sentido, pero restringe en el tramo como tal realizar este tipo de maniobras. Infortunadamente una conducta que suele ser muy repetida por diversos tipos de conductores, incluyendo infortunadamente los que fungen como operadores de servicio público, tanto colectivo individual de pasajeros como colectivo particular. En el caso de motocicletas, se procederá a su inmovilización hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. Código de infracción D.07. La infracción contemplada en el código D.08 hace referencia a conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de posición como direccionales, que segregados en estos tres ítems o apartados de la misma infracción, se debe entender que el mecanismo de alumbrado, tanto a lo alto, largo, ancho, anterior y posterior del automotor, preferiblemente deben de estar en perfectas condiciones de operación y funcionamiento, así como aquellos mecanismos a través de los cuales el conductor puede ponerlos en actividad dependiendo de las maniobras, condiciones externas que amerite en materia de seguridad vial. En cuestión exactamente del alumbrado del vehículo, se tienen otro tipo de dispositivos que ayudan a complementar la presencia del mismo en el carril o en la vía, factor que es muy importante para que otros actores de la misma puedan observar la presencia de este y el mismo pueda también darle la facilidad al conductor u operador para discernir, distinguir, diferenciar, conocer
todos los aspectos del entorno que pudiesen probablemente afectar su condición de seguridad. Dentro de este inventario, entre otros, y de acuerdo a la tipología de la clase de vehículo, se tiene las luces de posición, cocuyos, catadióptricas, todo el kit o juego de luces anteriores, luces que pueden estar ubicadas en los espejos retrovisores, generalmente externos, y la carrocería del mismo dependiendo de su propósito o función. Es importante también que el conductor en su circulación normal sepa de dónde activar el alumbrado en posición altas, medias, bajas, y que en materia de seguridad esto puede ser un factor o positivo o negativo en la medida de que se sepa en qué condiciones accionarlas con precisión, con respeto y con responsabilidad. Las luces de posición entonces permiten a que otros conductores puedan establecer las diferencias que hay en cuanto a el largo, alto y ancho del vehículo que generalmente lo antecede o lo precede, en tanto comparten los espacios viales. Las luces direccionales de giro o de cruce deben de activarse en áreas como carretera unos 50-40 metros antes de la respectiva maniobra de cambio de dirección o cambio de sentido, así como con antelación en el evento de realizar un cambio de dirección con cambio de carril o con cambio de calzada. Y en los espacios urbanos, unos 30-20 metros antes de realizar las respectivas maniobras de giro, o tener como referente en las calles el trazado medio o el punto central de la manzana para empezar a dar la respectiva señalización. También se pueden complementar en caso de estar defectuosas con la señalización manual que lo permite la legislación y esta regulación en especial. Las luces de freno que externamente deben como patrón general ser de color rojo, ubicadas obviamente en la parte posterior, deben de permanecer en impecable estado y funcionamiento y mantenerse incólumes en la medida de que se esté conduciendo el respectivo vehículo automotor. Su ausencia, mal funcionamiento, color diferente genera también posibles causas de mala comunicación como la respectiva transgresión. Que el conjunto tenga cualquiera de sus elementos en estado, reitero, defectuoso, en mal funcionamiento, entre otros, permite subsecuentemente generar condiciones de riesgo para que se pueda presentar un accidente automotor. Algunas marcas, modelos, diseños o especificaciones de los mismos avisan al conductor mediante el tablero de instrumentos cuál de estas pueden estar en estado defectuoso o no operando en el momento en que se requiera que ellas estén prestando el servicio y la función para la cual fueron diseñadas e instaladas. No todos los vehículos traen este tipo de sistemas, pero se debe estar muy atento por parte del operador
a los avisos mediante los testigos pilotos que se encuentran naturalmente en el panel central al frente, en el tablero, o en motocicletas en el área del carenaje, donde suelen ubicarse en el tacómetro o el velocímetro. Continuando con la descripción segregada o especificadamente de la infracción de punto 08, en las horas o circunstancias señaladas a continuación, además, el vehículo será inmovilizado cuando no le funcionen dos o más de estas luces. Se entiende a continuación que el no tener encendidas las luces exteriores a partir de las 18 horas hasta las 6 horas del día siguiente. La regulación es clara, taxativa y precisa en la medida de que en ocasiones las condiciones del tiempo atmosférico permiten que la presencia de la oscuridad sea a horas mucho más tardías con respecto a estos dos parámetros de horarios. Se debe entonces de mínimo tener las luces de posición encendidas y el conjunto de alumbrado anterior a partir de estas franjas horarias, así como cuando las condiciones de visibilidad sean adversas. Situaciones como la presencia de lluvia independientemente de su intensidad, presencia quizás de bruma, niebla o combinación de todos estos factores, así se esté entre la franja de las 6 horas y 18 horas, que es menester establecer esta gran diferencia. No se supedita solamente a la franja horaria inicial o en los horarios de excepción que fijen las autoridades de tránsito. A través entonces de la señalética vial pertinente, se establecerían por parte de los organismos de tránsito las franjas horarias, los lugares y las condiciones del por qué se requeriría tener el alumbrado del vehículo en operación. Espontáneamente podríamos decir de que entre las 8 y 9 horas o las 14 y las 18 horas, pero eso obedece a criterios muy específicos y que lo resuelve y se deriva de las propias condiciones de estudio que se hayan determinado en el lugar a regular de manera concreta. Continuamos con la descripción detallada de la infracción contemplada en el código D.08, la cual entonces hace referencia a no tener encendidas dentro del perímetro urbano la luz media. Diferentes automotores, de acuerdo al fabricante,
equiparan estos dos símbolos que no se pueden entender de forma diferente, puesto que su significado es el mismo. En cuanto a que se están encendidas las luces medias del automotor a través del mecanismo respectivo, cuya perilla suele encontrarse en vehículos tipo carro en el lado izquierdo adherido a la columna de la dirección o el volante. Transitar en vías urbanas o calles con las luces apagadas o estas de tipo media sin estar encendidas genera entonces la respectiva imposición de la orden de comparendo. Y hacer uso de las luces exploradoras también se le conoce como rompenieblas o halógenas, sin estar orientadas solo hacia la superficie de la vía. En este caso se está haciendo referencia a la calzada. Cuando éstas estén colocadas por debajo de las defensas del vehículo, entendiendo las defensas como tradicionalmente el bumper delantero, quizás el bumper trasero o los llamados coloquialmente parachoques. El testigo o luz piloto también está claramente diferenciado de los demás en tanto en el tablero de instrumentos como en el mecanismo a través del cual se puede identificar y activar este tipo de alumbrado. O cuando se trate de unidades integradas por el fabricante en el conjunto de luces frontales del vehículo, tanto en la parte superior, vaca o techo en la parte externa mirando hacia adelante o en la parte inferior de los vehículos tipo carro. En algunas motocicletas, cuadriciclos, mototriciclos, triciclos, se suele también por seguridad vial instalar estos dispositivos, pero su conductor debe ceñirse estrictamente también a la direccionalidad o hacia dónde está dirigido el haz de luz cuando se tiene esta tecnología o tipo de alumbrado. Código D.08. Dando continuidad a la especificidad de la infracción contemplada con el código D.08, se establece entonces que el usar la luz plena o alta, también conocida en otros escenarios y coloquialmente como luz de carretera, fuera del perímetro urbano cuando se aproxime un vehículo en sentido contrario. Se debe entonces por autocuidado, respeto y una sencilla norma de convivencia ciudadana conmutar las luces desde esta posición a la posición baja o luz urbana para no encandilar al conductor que se encuentre, aparezca o esté conduciendo en sentido opuesto.
De igual manera, en este tipo de vías rurales se debe de conmutar a bajas cuando se transite también ante la presencia de semovientes o animales en estado silvestre que estén cruzando la carretera o el camino. De la misma manera, ante la presencia de viandantes o peatones y en condiciones de presencia de niebla, puesto que la luz se refleja a través de la misma y puede fácilmente encandilar al conductor u operador. O cuando la autoridad lo indique mediante la señal de tránsito correspondiente. Generalmente la señal que hace referencia a esta obligación está enmarcada dentro de las restrictivas o reglamentarias, en el cual se exige que en este tramo de vía se conmute la luz de posición alta o plena a posición baja o de ciudad. Suelen ser tramos como los cambios de rasante, también conocidos como columpios, o en sí curvas verticales, punto donde dos pendientes de la misma vía se encuentran y se pierde considerablemente por parte de los conductores la visibilidad del vehículo que se encuentre de frente si se transita en una carretera o calle de sentido bidireccional, o cuando la luz plena alcance un vehículo que transite adelante y pueda perturbar su conducción. Dentro de las mismas normas de convivencia ciudadana y de seguridad vial, no solamente conservar el espacio o distancia mínima con el vehículo anterior o que se antecede, sino también acudir quizás por parte del conductor que tenga detrás a alguien que le esté incomodando con el alumbrado, en el evento de tener en el espejo retrovisor interior la perillita respectiva para, con un pequeño movimiento, anular la presencia del haz de luz que le incomoda por su reflexión. Importante entonces saber reconocer, diferenciar el símbolo o icono que se encuentra en el tablero o panel de instrumentos en cuanto a si es posición del alumbrado anterior alta, baja, plena, para poder saber de acuerdo a las condiciones, el entorno o el ámbito, qué tipo de alumbrado es seguro para sí mismo, también para no incomodar a los demás actores que estén compartiendo el espacio vial en ese momento. Estas maniobras, actitudes o comportamientos que suelen ser no tanto anacrónicas, sino también antirreglamentarias, genera por parte de la autoridad de tránsito de control en su procedimiento la inmovilización del vehículo automotor. Código D.08. Continuando con el kit o
las precisiones de infracciones contempladas en el código D.08 con respecto a los mecanismos, sistemas, circuitos de alumbrado e iluminación, el no utilizar las señales direccionales de viraje o de giro de su vehículo para dar un giro o para cambiar de carril. También es importante hacer mucha claridad y énfasis en intersecciones rectangulares a nivel, independientemente de su forma, divergencias, convergencias, vías laterales, izquierda, derecha, entre otras. Al tener entonces diferentes alternativas, mínimo dos o más, es de buen agrado, respeto, estar indicándole a los demás conductores o usuarios de la vía cuál habría de ser el comportamiento a seguir cuando se está conduciendo un vehículo automotor, preferiblemente para reducir las probabilidades de que se presenten eventos viables desagradables como los mismos accidentes. En proximidades entonces a intersecciones, cuando no se desea o se requiere hacer ninguna maniobra de giro, se debe de conservar las luces direccionales totalmente apagadas, debido a que así tanto el peatón como los otros conductores entenderán que la dirección a seguir es de frente o en línea recta. La señalización vertical, la de piso horizontal, también nos puede ayudar y ayudarle en general a los conductores a tomar estas decisiones con precisión, con certeza y celeridad para su propia seguridad. La señalización vertical, en este caso complementadas con las reglamentarias, nos ayudan a identificar con mucha facilidad a qué tramo de vía y sus características vamos a llegar y poder determinar así cómo se expuso establecer la respectiva señalización. En el evento de estar en intersecciones rectangulares a nivel, donde suelen generarse maniobras como cambios de dirección, que es tomar una vía diferente, o si se permite cambios de sentido dependiendo de las características propias de la calzada o de la vía. Si se está transitando en una intersección también a nivel, conocida como glorieta, o en términos genéricos intercambiador vial, mal llamada rotonda, puesto que rotonda es el macizo central que tenemos o se encuentra dentro de la misma, a veces reemplazada en las primeras intersecciones rectangulares a nivel por demarcaciones denominadas isletas o refugios y bordeadas con estoperoles que se asemejan también a una glorieta, y en donde es taxativo también ex ante, durante y casi después realizar las respectivas maniobras de virajes como cambios de dirección y cambios de sentido. En las glorietas como tal se realizarían entonces giros a la derecha, giros de 180 grados, que sería continuar por la misma vía, y la anterior denominada giro de 90 grados, así como el giro de 270 grados, que sería continuar por la vía transversal, y giros
de 360 grados, conocida también como cambios de sentido a la izquierda. Este tipo de maniobras debe de avisarse ex ante a los conductores que nos preceden, anteceden, los que están dentro de la glorieta en sí, como también a quienes van a ingresar a la misma para evitar posibles y desagradables conflictos dentro del anillo central de la misma. Si se transita en una calzada de sentido unidireccional y la demarcación como tal, línea segmentada, cortada, nos permite hacer los cambios de carril, se debe de avisar también con anticipación, respetando la preferencia o prelación del vehículo el cual se encuentra ubicado en el carril donde se desea ingresar, tanto a la izquierda como a la derecha. En vías con calzadas y la presencia de separadores centrales, se tienen intermesos o espacios en donde se puede cambiar de calzada tanto a la izquierda como a la derecha, pero cuya maniobra también debe de preseñalizarse con anticipación y se debe subsecuentemente considerar la preferencia o prelación que tiene el vehículo a la calzada a la cual se desea ingresar. El no realizar correctamente y responsablemente con este tipo de maniobra en cuanto a la señalización asertiva y responsable con los dispositivos ópticos o lumínicos genera también por parte de la autoridad de tránsito la inmovilización del vehículo automotor. Código D.08. Proseguimos con la infracción contemplada en el código D.08, que permite establecer algo así como una retroalimentación, un resumen básico en cuanto a las maniobras que en general se realizan en la vía o el espacio público al estar conduciendo cualquier tipo de vehículo independientemente de su tracción o unidad generadora de potencia. Estas maniobras son entonces cambio de dirección, que es tomar una vía diferente por la cual se está transitando. Cambio de sentido es tomar una dirección diferente o contraria, pero sin abandonar la vía por la cual se está transitando. Cambio de carril se establece de acuerdo al número de carriles que tenga la calzada y la importancia de acuerdo a la cantidad de los mismos en materia de que los carriles de derecha a izquierda aumentan de velocidad y viceversa, disminuyen la velocidad. Dependiendo entonces de si se tiene en una calzada dos o más carriles, tendríamos una calzada multicarril y los carriles centrales, como se expuso anteriormente,
han de tener un uso específico dependiendo de las condiciones de circulación convencionales, de urgencia o el tipo de vehículo, así como la necesidad de no transitar ni muy rápido ni muy despacio. Los cambios de calzada se hacen siempre ante la presencia de separadores, medianas o camellones dentro de la calzada, el cual se tiene generalmente un mismo sentido de circulación. Detención o parada equivale a establecer la siguiente precisión. Cuando se tienen restricciones de prohibido estacionar, se puede realizar la parada o detención, lo cual equivale a tomar las precauciones mínimas necesarias, reducir la velocidad, ubicarse en el carril derecho con luces estacionarias activadas sin apagar el motor y que no demore entre 2 a 3 minutos la maniobra como tal. Es importante que los motociclistas hagan instalar en el evento de que de fabricación no traigan el sistema de luces de estacionarias por su propia seguridad, debido a que como es automotor es susceptible también a la imposición de la respectiva orden de comparendo. Estacionamiento es muy parecida a la detención o parada, pero la diferencia estriba radicalmente en que se apaga el motor, se asegura el mecanismo de frenado y el vehículo en general y se deja allí en el tramo de vía siempre y cuando esté permitido por la autoridad de tránsito correspondiente y pertinente. Al realizar la maniobra de reverso, esta se supedita exclusivamente a situaciones de peligros potenciales o para la maniobra de estacionamiento, y debe de activarse también las luces estacionarias como tal y conservar y tener en perfecto funcionamiento la luz posterior que generalmente lanza un destello o es de color blanco. En caso de emergencia y ante la imposibilidad de utilizar las señales direccionales, no utilizar señales manuales. Subsecuentemente, entonces las señales manuales han de utilizarse para los virajes o giros a la izquierda, hacia el lado derecho. Se tiene la doble opción de continuar de frente o doblar a la izquierda. En el evento de continuar de frente no se requiere activar ninguna señalización, como también seguir de frente o doblar a la derecha, o optativa en cuanto a doblar a la izquierda o doblar a la derecha, en donde se estará también prohibido continuar de frente, puesto que las condiciones del tramo de vía no lo permitirían, así como tres opciones, las cuales, si se ha de hacer las respectivas maniobras a la izquierda o a la derecha, deben de avisarse con antelación. Ante la presencia de obstáculos, sardineles in situ, se encontraría esta señal de reglamentación obligando al conductor por seguridad y mucho menos evitar impactar sobre la aguja o punta del separador y tener que tomar el lado izquierdo de la calzada o el lado derecho de la misma. Si se tienen estas dos opciones, lo importante es no impactar en condiciones nocturnas o de poca visibilidad en el separador o la aguja del mismo, y se tienen las dos opciones, bien sea o girar a la derecha o girar a la izquierda. También en tramos en donde se tienen intersecciones
y se está permitido el giro regresivo o giro en U a la izquierda, y casos generalmente muy escasos el realizar las maniobras de cambio de sentido a la derecha o giros de regresivos a la derecha. Estas maniobras como tales deben de, reitero, de manera impajaritable, taxativa, inexorable, por la propia seguridad y el autocuidado, avisarles también a los demás actores que estarían compartiendo el espacio vial en cualquier momento. Su desconocimiento, su desacato o su inobservancia permite que el agente de tránsito o la autoridad pertinente manufacture no solamente la respectiva orden de comparendo o acto administrativo, sino también la inmovilización del vehículo. Código T.08. Continuando con las infracciones segregadas y discriminadas con el código D.08, hacemos lectura a no utilizar la señal luminosa intermitente que corresponda al detener su vehículo en la vía pública. Se mencionó anteriormente la importancia, especialmente para los motociclistas, cuyos vehículos automotores en general no suelen tener instalado el mecanismo o sistema de luces de estacionamiento, procurar hacérselas instalar y también utilizarlas en el momento que se requiera o más adecuado para su propio autocuidado. Así que tanto estos vehículos de 2, 3 ruedas como los demás y carros en general, deben sus conductores en el espacio público siempre advertir su presencia, con independencia de si es servicio particular, público individual de pasajeros, público colectivo de pasajeros o aquellos de transporte exclusivo o de mediana capacidad. Avisar, advertir la presencia del mismo en la vía y propiamente en la calzada, así como no orillarse al lado derecho de la vía y más propiamente en la calzada, así sea para dejar o recoger a un ocupante, acompañante o al pasajero en situaciones estas que suelen presentarse con imprudencias por parte del peatón, que no utilizan sus espacios para su normal circulación, como son los contenes o andenes, o en el evento de paraderos de buses de transporte colectivo de pasajeros, no orillarse lo suficientemente al extremo derecho para que estos abandonen o aborden el mismo, o invadir espacios en la misma vía dedicados para exclusivamente el tránsito de los bici usuarios o ciclistas. Maniobras todas estas que deben, reitero, repito, recalco, advertirse siempre con las condiciones óptimas de funcionamiento del alumbrado y utilizarlas respectivamente en los casos puntuales en que amerite. De no hacerlo, también se puede realizar, de acuerdo a la regulación,
la inmovilización del vehículo previo o en concomitancia con la manufacturación de la orden de comparendo por parte de la autoridad de tránsito.